Voy a compartir con ustedes un mensaje hoy del libro de Romanos que habla de algo muy importante, la fe, y cómo esa fe en Dios puede hacer cambios radicales en nuestra vida. Así que espero que esto les sea de aliento y de ánimo en su caminar con Dios. He titulado el mensaje de hoy, Fe difícil, y estoy mirando en Romanos capítulo 4, los versículos del 13 al 25. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia de que sería heredero del mundo no fue dada por medio de ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pablo aquí comienza hablando de Abraham, y quiere que consideremos una pregunta interesante. La promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿basado en qué se la hizo Dios a Abraham? Y es muy interesante cómo Pablo interpreta la promesa de Dios a Abraham. Hay quien piensa que Dios le prometió a Abraham que le daría a él y a su descendencia la tierra de Canaán, que es un territorio bastante pequeño, más pequeño que, por ejemplo, el territorio de España. Si eso es lo que estamos hablando, pues sería un terrenito que Dios le quería dar a Abraham y a su descendencia. Pero nota que Pablo aquí habla de que Dios le había prometido a Abraham que él y su descendencia serían heredero del mundo. La palabra griega que usa ahí es cosmos. Cosmo es la forma exacta de la palabra en ese versículo. Todo, la creación misma. Y en ese sentido, la promesa, la forma en que se usa la palabra tierra, podría ser un terreno o podría ser la tierra entera, el mundo. Quiero mirar el pasaje que Pablo tiene en mente aquí. Cuando Dios le hace esta promesa a Abraham en Génesis capítulo 13, los versículos del 14 al 17, Dios le dice a Abraham, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Pablo interpreta esta promesa de Dios a Abraham como no simplemente refiriéndose a la tierra de Canaán, sino a todo el mundo, a todo el cosmos. Y de hecho así es como Jesús parece hablar de las cosas, ¿no? En Mateo 5:5, él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No dice heredarán la tierra de Canaán, dice heredarán la tierra entera, el mundo entero. Y Pablo también en su carta a los Corintios está diciéndoles que dejen de competir unos con otros y de tratar de buscar levantar a uno por encima de otro. Y este es el motivo que les dice que no hace falta hacer ese tipo de comportamiento dentro de la iglesia. Así que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Eso es 1 Corintios 3, 21 al 23. Así que Pablo interpreta la promesa a Abraham como una promesa completamente amplia. Dios va a darle la creación misma a Abraham y a sus descendientes. Y en un sentido, lo que Dios está haciendo con Abraham es restaurar a la raza humana a su posición inicial que tenía en el jardín del Edén. Si te fijas, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, Dios les pidió que ellos gobernasen toda la creación. Y Dios está hablando de restaurar a la humanidad a esa posición de administración de toda la creación bajo la mano de Dios. Entonces, esa es la promesa de restauración completa. Y Pablo dice, entonces, ¿basado en qué se hizo esa promesa? Y dice que no fue dada por medio de ley. Y aunque en muchas traducciones, porque se lee más normal en español usar el artículo definido, la ley, en realidad en el griego ahí no hay artículo, y en el griego también normalmente se usaría un artículo, y creo que Pablo deliberadamente deja fuera el artículo para que no entendamos la ley con L mayúscula, la ley de Moisés, la ley de Dios, los mandamientos de la Biblia, sino el concepto mismo de ley de cualquier tipo, cualquier ley.
dice, esta promesa que Dios le dio a Abraham fue basada en algún tipo de ley. Las leyes dicen, pues, cumple esto. Si cumples estas cosas, estas son las consecuencias positivas. Si no las cumples, estas son las consecuencias negativas. La ley estipula esas cosas, ¿no? ¿Fue basado en algún tipo de ley? Y Pablo dice, no. La promesa que Dios le hizo a Abraham no estaba basada en ningún tipo de ley. Estaba basada en justicia. Y les he dicho antes, o quizá no lo hayan oído antes, pero esa palabra que traducimos justicia tiene como raíz la idea de algo correcto, recto. A diferencia de lo que es incorrecto, de lo que está torcido o de alguna forma no es lo que debiera ser. Entonces no es simplemente un sentido jurídico de justicia como un juez daría en un juicio, sino es algo más como algo está mal y en vez de mal estamos hablando de bien. Algo está torcido, en vez de torcido está derecho. Algo está incorrecto, en vez de incorrecto es correcto. Lo que Pablo está diciendo de Abraham es que Dios le hizo pasar de estar incorrecto a estar correcto, de estar torcido a estar enderezado, de estar roto a estar restaurado. Dios le confirió justicia, rectitud, correctitud a Abraham por medio de fe. Y lo ha hablado en los versículos anteriores, que fue basado en fe que Dios le declaró justo, correcto, recto. Y Pablo dice, si los herederos, nosotros que entrando en la misma fe en Dios recibimos la misma justicia, la misma rectitud, si los herederos son los que se basan en la ley, entonces la fe ha sido hecha inútil y la promesa invalidada. Si pensamos que nuestra forma de acercarnos a Dios está basado en normas y reglas, entonces ¿para qué fe? Y hay gente que piensa que el mundo funciona así, que hay una serie de leyes inmutables que gobiernan la realidad y leyes físicas que gobiernan la naturaleza y en algún sentido leyes espirituales y morales que también gobiernan todo y ahí están y son irrefutables y pasan continuamente y no hay forma de cambiar o alterarlo. En tal caso, entonces la fe no tiene lugar. Lo único que hay en la vida es una serie de causa y efecto, una serie de una cosa que sucede y la consecuencia inevitable de esa cosa es esta. No hay lugar a que alguien intervenga y diga, pues voy a poner mi fe en algo. ¿Qué fe? Si todo es ley, entonces las cosas suceden inevitablemente. Si decimos que la promesa de Dios está basada en ley, realmente no estamos hablando de una promesa, estamos hablando de simplemente una descripción de lo que va a ser. Pero una promesa no tiene nada que ver con leyes. Y eso es lo que está tratando de enfatizar Pablo aquí. Dios se extiende hacia nosotros no con ley, sino con promesa. Y una promesa es una invitación. Dios dice, quiero hacer esto por ti. Y nos invita a poner nuestra fe en Él en respuesta a esa promesa. Y así es como Dios ha querido obrar con nosotros. No simplemente darnos una lista de normas para seguir. Y Pablo dice, si decimos que son normas, son leyes lo que gobierna nuestro acercamiento a Dios, entonces fe y promesa, esas cosas ya no sirven para nada. ¿Por qué Dios no quiere que la ley, que ningún tipo de ley, sea la base de nuestra relación con Él? Bueno, Pablo dice, la ley produce ira. En el momento que estableces una ley y dices, esto es lo que no puedes hacer, y de lo contrario, si haces esto, te va a pasar esto, eso es lo que hace una ley. En el momento en que estableces leyes, estás invitando a que alguien cruce esa línea y se convierta en transgresor de la ley y caiga bajo juicio e ira por esa ley. Donde hay ley, no tarda en venir detrás la ira. Y Pablo se ha pegado 3 capítulos, del 1 al 3, describiendo la ira de Dios contra el pecado humano. Y es cierto que Dios tiene una serie de normas que quiere para nosotros, de cómo debemos vivir, las cosas que debemos hacer y no hacer. Y quebrantamos eso de forma continua a través de nuestras vidas. Y Dios responde a esa injusticia por nuestra parte con ira. Pero lo que Pablo está argumentando es que a pesar de que esa ira es una realidad, Dios ha querido que su relación con nosotros no tenga nada que ver con su ira contra nuestro pecado. La ley produce ira, pero si no hay ley, tampoco hay transgresión. Si estamos relacionándonos con Dios
aparte de la ley. Entonces no hay nada que desobedecer. No hay ninguna norma que podemos infringir. Donde no hay ley no hay transgresión. Y así es como Pablo dice que Dios quiere que nos relacionemos con Él. Basado en su promesa, no basado en sus leyes. Tengo una pregunta que me gustaría pedirles que consideren. Pablo dice que la ley trae ira. ¿Has experimentado esto en tus relaciones? ¿Cómo es mejor relacionarnos con Dios aparte de la ley? Los versículos del 16 al 22. Por esto proviene de la fe, a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto, pues tenía casi 100 años, y la matriz muerta de Sara, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Por esta razón le fue contada por justicia. Pablo está describiendo cómo Dios quiere relacionarse con nosotros, no basado en ley. Y esto es lo triste, que creo yo que la mayoría de las religiones en el mundo toman esa base como la base para un acercamiento a Dios o a los dioses o a lo que sea, ¿no? Hay una serie de normas, tienes que cumplirlas para apaciguar a Dios. Para que Dios esté contento contigo, tienes que cumplir todas estas normas. Y se convierte en una carga pesada de tratar de cumplir todo. Y uno tiene siempre la sensación de que a lo mejor no alcanza a llegar a la meta del cumplimiento que Dios requiere. Y aún más trágicamente aún, hay quien piensa que la fe cristiana es así, que la fe cristiana implica esta idea de que Dios tiene toda esta serie de normas que dice cumple todo esto y entonces estaré contento contigo. Y hay personas que viven una versión de la vida cristiana con un callado resentimiento contra el Dios que ven como siempre mirándoles con desaprobación, siempre enojado con ellos. Y viven su vida con una pesada carga de la desaprobación de Dios sobre ellos. Pablo dice, no, así no es como Dios se relaciona con nosotros. Él ha querido hacer las cosas de tal forma que su ira se quite de en medio por completo. Ha eliminado la ley como la base para nuestra relación con Él. Ha hecho que la fe sea la base. Entonces, ¿qué clase de relación estamos hablando? Bueno, pues miremos el ejemplo de Abraham, porque Dios ha querido que nuestra relación con Él no tenga nada que ver con ley para que la ira se quite de en medio, para que entonces nuestra relación con Él sea basada en fe. Y esto permite que la promesa no esté basada en ley, sino basado en gracia. Algo que Dios nos da que no tiene nada que ver con nuestro mérito. No hay nada que regimente o que regule la gracia. La gracia es algo que uno escoge hacer no por obligación, sino por voluntad propia. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros y extiende promesa de restauración completa, promesa incluso de vida eterna. Si te fijas, el pasaje que leí en Génesis, dice Dios que su descendencia heredarán esta tierra para siempre. Y esta promesa Dios la ha desligado completamente de requerimientos de ley. Si miramos la vida de Abraham, él no cumplió leyes de ningún tipo. De hecho, la ley de Moisés vino siglos más tarde. Él no tenía ley de Dios que cumplir. Lo único que tenía de Dios era una invitación a caminar en fe con Él. Así que, ¿cómo vemos eso en la vida de Abraham? Pues esta promesa que Dios le hizo a Abraham no es solo para el que está en la ley, sino el que también es de la fe de Abraham. O sea, no basta tener la ley de Dios. Lo que realmente cuenta es si tenemos la fe que Abraham tenía. Quien se convierte en padre de todos nosotros, tanto judíos como no judíos. Si tenemos fe en Dios, hemos entrado en la misma familia. Y somos herederos plenos de las promesas a Abraham. Y esta es la promesa que Dios le dijo. Te he puesto por padre de muchas naciones. Esa palabra naciones es la palabra gentiles.
O sea, Pablo está argumentando que la promesa a Abraham siempre tenía como meta incluir no solo a judíos, sino a no judíos, si simplemente entramos en la misma dinámica de fe que Abraham tenía en Dios. ¿Cómo vivió esta fe a Abraham? Bueno, él estaba delante de Dios y él puso su fe en Dios. Y él tuvo fe de que Dios trae de entre los muertos vida. Y el lenguaje que usa aquí Pablo para describir lo muerto en la vida de Abraham tiene que ver con su propia avanzada edad, su cercanía a la muerte físicamente y el hecho de que su esposa de largos años había sido estéril todos esos años, incluso ya había llegado al punto de la menopausia, en cuyo caso ya no era, aunque hubiera sido fértil anteriormente en su vida, ya había llegado a un punto en que no podía tener hijos y Pablo describe su matriz como muerta. Hay muerte físicamente en la avanzada edad de Abraham y en el estado de la matriz de Sara, y sin embargo Dios le ha prometido una gran descendencia por medio de Sara. Entonces, ¿cómo vivió Abraham en fe? Bueno, Abraham tenía 75 años cuando Dios primero le hizo esta promesa. Tenía 100 años cuando Dios la cumplió. 25 años Abraham se mantuvo en esa fe de que si Dios lo dijo, Dios lo hace. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero yo estoy vivo, Sara está viva. Bueno, que ya ha llegado a la menopausia, ¿qué más da? Si Dios puede hacer a una mujer estéril tener hijos, puede hacer que una mujer menopáusica tenga hijos. Y Abraham se mantuvo en la fe, él siguió confiando que el Dios que hizo la promesa la cumple. El Dios que toma y llama a las cosas que no existen como si existieran, o sea, el Dios capaz de causar que lo que no es, sea. Y dice que tuvo esperanza contra esperanza, es la forma en que lo dice en el griego. Y la esperanza es esta cosa curiosa, que es una actitud hacia el futuro positiva. Pensamos que algo bueno va a venir en el futuro y hay quien piensa que es cosa de ilusos hablar de esperanza porque es algo que no controlamos, ¿no? Y es una ilusión efímera, ojalá, ¿no? Ya quisiera yo. Pero cuando hablamos de la esperanza en el contexto de fe en Dios, hay una certidumbre en cuanto a esa esperanza, porque estamos poniendo la esperanza en un Dios capaz de hacer lo imposible, en un Dios fiel, en un Dios que cumple lo prometido y no hay quien pueda frustrar su capacidad de cumplir lo que ha prometido. Y hay una certeza, hay una seguridad absoluta en la esperanza que tenemos en Dios. Y eso es lo que tuvo Abraham. Él, poniendo su fe en Dios, él tuvo esperanza donde no había lugar para esperanza. Donde humanamente la esperanza no tenía cabida. Pero da igual. Y así es como vino a ser padre de muchas naciones. Como se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham lo creyó. Y eso es de Génesis 15:5, así será tu descendencia. En Génesis 15:6 dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia o rectitud. O sea, esa fe es lo que hizo posible que Dios le restaurase, le rehabilitase, le hiciese justo, sin debilitarse en la fe. Él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto. Tenía casi 100 años, la matriz muerta de Sara. La fe de Abraham no era una fe ilusa. No es como que Abraham cerraba los ojos y decía, no, yo no entiendo nada de lo que está pasando. No, él consideró, tuvo muy en cuenta el hecho de que su cuerpo se estaba deteriorando y él ya estaba casi muerto. Él tuvo muy en cuenta la realidad de que su esposa, que nunca había podido tener hijos, ya ni siquiera tenía su periodo mensual, ya había pasado por la menopausia. Él era muy consciente de la realidad de su vida, pero simplemente escogió, aún enfrentado con esa realidad, confiar en Dios, tener fe en Dios. Al contrario, él no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Y la duda es algo inevitable en la vida. Hay quien piensa que dudar es pecado. No, dudar no es pecado. Porque dado que somos seres finitos, y hay límites muy grandes a lo que podemos hacer, a lo que podemos conocer, a lo que entendemos, a lo que vemos. Nuestra capacidad es tan limitada, hay tantas cosas que se escapan de nuestro entendimiento que es inevitable que en la vida tengamos dudas, cosas que no sabemos, no entendemos, no comprendemos. Pero lo que hizo Abraham es que él no permitió que la duda negase su fe.
Y eso es lo que tenemos que hacer en la vida, ¿no? El dudar no es pecado y es inevitable que dudemos, pero tenemos que aferrarnos aún en medio de las dudas, aún en medio de tantas cosas que no entendemos y que se escapan de nuestro control y nuestra capacidad. Aún en eso decir, bueno, hay tanto que yo no sé, pero ¿sabes lo que sí sé? Que el Dios que promete es el Dios que cumple y me voy a aferrar a esa fe. Y lo que hizo Abraham es que él dijo, voy a poner mi fe en Dios, pase lo que pase. Voy a depender de Él y de que Él cumple lo que promete y lo dejo ya en manos de Dios. Si Él cumple o no cumple es cosa de Él, pero yo por mi parte voy a tomar la postura de aferrarme a la fe en Dios. Voy a confiar en Él. Y punto. Ya lo demás, que pase lo que pase. Hay tanto que no sé, ¿qué más da? Pero una cosa sé, el Dios que me hizo la promesa es el Dios que cumple sus promesas. Se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios. ¿Sabes qué? Dios cumplió lo prometido. Ese hijo vino y Dios hizo grandes y maravillosas cosas por medio de él y realmente multiplicó su gran descendencia. Y hoy día Abraham es padre de todas naciones. Cuando todas personas a través del mundo vienen a fe en Jesucristo y son también hechos justos por esa fe, entramos a formar parte de la herencia espiritual de Abraham y nos convertimos en herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham de restaurarle completamente, para restaurar su posición como regidor de toda la creación, de heredar el mundo mismo y heredarlo eternamente. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham y todas las naciones han entrado a formar parte en esta familia espiritual de Abraham. Dios cumplió lo prometido y ¿sabes qué? No hay nada que hizo Abraham, aparte de poner su fe en Dios, que hiciese necesario lo que Dios cumplió para él. El resultado de la fe de Abraham es que Dios recibe la gloria. Abraham no hizo nada para garantizar que él pudiera engendrar a Isaac con 100 años. Lo único que hizo fue confiar en Dios. Dios fue el que hizo lo imposible. Dios fue el que le guardó y le protegió y hizo multiplicarse su descendencia y luego multiplicarlo a través del compartir las buenas noticias de Jesucristo con todo el mundo. Llegó a todas las naciones de la tierra. Él dio gloria a Dios por medio de su fe. Estaba plenamente convencido de que Dios, el que ha prometido, era poderoso para hacerlo. Y por eso le fue contada su fe por justicia. A veces podemos decir, bueno, si la ley no es la forma en que Dios mide las cosas, entonces estamos diciendo que es muy fácil. Yo puedo decir, yo creo en Dios, tengo fe en Dios. ¿Qué dices? Aquí tienes un credo. Creo esto de Jesús. Vale, pues yo firmo abajo. ¿Qué quieres? Que pase al frente delante de la gente y diga públicamente que creo en Jesús. Bueno, ok, yo lo hago. Que me bautice delante de todo el mundo y comunique así públicamente mi fe. Vale, lo hago. Todo eso está muy bien. Pero la fe de la que estamos hablando es más que eso. La fe bíblica no es una fe proposicional. No tiene que ver con una proposición, afirmar cosas de yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Declaraciones afirmativas y decir, pues yo acepto esa fe de manera proposicional. No, es una fe relacional. No es lo mismo confiar en un credo que confiar en una persona. Y en el caso de Abraham, Dios le hizo una promesa muy específica. Tu esposa, infértil y anciana, te va a dar a luz un hijo. Eso no es una ley. Eso no es algo universalmente aplicable que Dios le dice a todo el mundo. La fe en el caso de Abraham implicó que Dios le dijo, quiero que dejes tu hogar y la seguridad del clan familiar y te pongas a viajar a donde yo te lleve. Ya te iré diciendo por el camino donde vamos. Eso no es una ley, eso no es algo universalmente aplicable, pero Abraham confió en Dios y creyó a Dios. Y esa es la fe de la que estamos hablando. Y es una fe dura porque en el caso de Abraham vemos cómo esa fe fue puesta a prueba vez tras vez. Él puso su vida en peligro vez tras vez. Y cada vez parecía más imposible lo que Dios le había prometido y Abraham se aferró a esa fe. Y aún después de nacer el hijo, Dios puso a prueba su fe. Le dijo, sacrifica a tu hijo. Y Abraham creyó que el Dios que hizo que viniese esa vida donde había solamente muerte era capaz de traer vida aún de la muerte y él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y Dios obviamente intervino y le demostró que no tenía que matar a su hijo y le demostró que cuando confiamos en Dios plenamente, aun cuando no lo entendemos, Dios provee de una forma sublime todo lo necesario que necesitamos y lo que pide de nosotros lo cumple Él mismo. Ese sacrificar al hijo que Abraham no tuvo que hacer, Dios mismo lo hizo por Abraham. Dios sacrificó a su propio hijo.
Pero la fe no es fácil. Y va a ser probada, va a haber fuegos en la vida que ponen a prueba la fe, pero esta es la cosa maravillosa de una fe que no es proposicional, sino que es relacional. Esta fe en relación, fe en una persona, no en una serie de declaraciones. Esta fe es algo que va creciendo con los años y cada fuego lo va sazonando y haciendo más grande y más profunda y más amplia, y a través de las pruebas la fe se va agrandando y se va profundizando, y cuanto más se abre la fe, más la justicia de Dios empieza a entrar en nuestras vidas y más cosas Dios empieza a restaurar y a cambiar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro carácter, en quienes somos. Dios va formándonos a la imagen de Cristo por medio de este caminar en fe. Tengo una pregunta. ¿Cómo ha sido puesta a prueba tu fe en Dios? ¿Has experimentado el ser fortalecido en la fe como lo fue Abraham? Y terminemos los versículos del 23 al 25. Pero no solo para él fue escrito que le fue contada, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pablo habla aquí un principio muy importante de la Biblia. Las cosas que se escribieron en la Biblia no fueron escritas solamente para los primeros lectores, aunque esa era la audiencia que tenían en mente los primeros escritores. Y cuando Moisés escribió esto acerca de Abraham, no fue para Abraham, obviamente, él vivió cientos de años más tarde, ni tampoco fue solamente para los judíos que estaban a su alrededor en el momento en que Moisés escribió estas palabras. Dios también registró estas cosas en la Biblia para que fuesen de beneficio para nosotros, para que nosotros entendiésemos que al igual que Dios le confirió esa justicia a Abraham en respuesta a fe, Dios quiere hacer lo mismo para nosotros hoy si respondemos a su promesa en fe. No quiere que nuestra relación con Él esté basada en ley, quiere que esté basada en su promesa de justificación y restauración y vida eterna en respuesta a esa promesa, una respuesta de fe a esa promesa. Entonces Dios escribió eso para nosotros. El ejemplo de Abraham se convierte en un ejemplo para nosotros si estamos nosotros dispuestos a creer en el Dios que ya ha traído vida de entre los muertos, ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Y así es como Dios logró hacer posible esta relación con Él. Su ira contra nuestro pecado era una cosa real y Dios tenía que hacer algo para quitar eso de medio. ¿Qué hizo? Se hizo hombre y en la cruz murió por causa de nuestras transgresiones. Y tomó sobre sí el castigo que merecían nuestras transgresiones. Y ya el pago es completo. De forma que la ira de Dios ya se puede quitar de en medio. Y eso deja lugar para la promesa. Y para eso resucitó Jesús de entre los muertos. No solo tenía que morir por nuestros pecados, tenía que resucitar victorioso sobre el pecado y la muerte para tener el poder de extender la promesa de perdón de pecados, vida eterna y restauración, transformación completa. Y un regreso a la perfección que Dios inicialmente tenía en mente para el ser humano. Esa es la invitación. Esa es la promesa a la que se nos invita a entrar por fe. Igual que Abraham entró por fe, se nos invita a nosotros a hacer lo mismo. Tengo una última pregunta. Pablo dice que la historia de Abraham no fue escrita solo para beneficio suyo, sino también nuestro. ¿Cómo nos anima el ejemplo de Abraham cuando nuestra fe se ve puesta a prueba? Vemos en el ejemplo de Abraham algo maravilloso. Se nos dice que él tuvo esperanza contra esperanza. Tuvo una esperanza cuando no había lugar para ella. Y a eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de la promesa que Dios nos hace en la Biblia, la promesa que nos hace en el Señor Jesucristo, una promesa de perdón absoluto de todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas y ofensas, un perdón completo, de forma que la ira de Dios ya no forma parte del cuadro, y una invitación a rendirnos en fe a un proceso de transformación que culminará en perfección. Seremos hechos absolutamente perfectos, no habrá nada incorrecto en nosotros. La justicia misma de Dios se hará realidad en nosotros.
si confiamos, si ponemos nuestra fe en Jesús y nos rendimos ante Él como Señor y Salvador. Y confiamos no en nuestra propia capacidad, no en nuestros méritos, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Él va a hacer en nosotros. Y nos rendimos a ese proceso de transformación, aferrándonos a la fe, venga lo que venga en la vida. Mi oración para vosotros hoy es que tengáis esa fe que tuvo Abraham en Dios y que en respuesta a esa fe recibáis de Dios esa justicia, esa justificación, esa transformación que inicie el proceso de salir de muerte y entrar en vida eterna, de salir de pecado y entrar en justicia, de salir de deshonra y entrar en gloria. Que Dios les bendiga.